Por amor a aquellos que nos visitan, quisiera informarle que en estos momentos estamos estudiando una doctrina central de enorme importancia en la palabra de Dios, que es la doctrina de la santificación. Este es el mensaje número 20 que hemos dado o que vamos a dar en esta serie sobre la doctrina bíblica de la santificación. Y decimos que se trata de uno de los temas centrales de la Escritura, porque Dios concede una gran importancia a este asunto en su palabra. De hecho, si un hombre está realmente interesado por el estado eterno de su alma, debe preocuparse por comprender la doctrina bíblica de la santificación, porque la Escritura advierte, declara que sin santidad absolutamente nadie verá al Señor. En Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, absolutamente nadie verá al Señor. Eso no quiere decir que la santificación es un medio de salvación. Si Dios exigiera de los hombres que éstos fueran santos para salvarle, Dios estaría pidiendo de nosotros más de lo que cualquier hombre puede dar, porque ningún hombre en su estado natural puede ser santo. Cuando decimos que sin santidad nadie verá al Señor, no estamos diciendo que Dios pide al inconverso que sea santo para entonces salvarlo. El pecador, de acuerdo a la Escritura, es salvo únicamente cuando la justicia perfecta de Cristo es puesta en su cuenta por medio de la fe. En Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17 dice el apóstol Pablo: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Algunas personas piensan que se han de salvar guardando los mandamientos, y no se dan cuenta que los mandamientos fueron dados por el Señor no para salvarnos, sino para condenarnos. La ley de Dios está escrita en su palabra para que nosotros podamos ver qué tan lejos estamos del patrón de santidad que Dios exige para salvarse. En Romanos capítulo 3, versículo 19 al 22 dice el apóstol Pablo: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. No para salvación, sino para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ningún ser humano. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, que fue testificada por la misma ley y por los profetas del Antiguo Testamento. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Versículo 28, Pablo dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Y qué significa eso de que el hombre es justificado? Significa que por medio de la fe en Cristo, Dios pone en la cuenta del pecador la perfecta justicia del Señor. Somos salvos entonces no por la santificación, sino por la justificación. Dice Juan Carlos Riley acerca de esa distinción entre la justificación y la santificación, dice: esta distinción es importantísima, aunque quizá a primera vista no lo parezca. Por lo general, las personas muestran cierta predisposición a considerar solo lo superficial de la fe y a relegar las distinciones teológicas como meras palabras que en realidad tienen poco valor. Yo exhorto, dice Riley, a aquellos que se preocupan por sus almas a que se afanen por obtener nociones claras sobre la santificación y la justificación. Y en un sermón anterior, para dejar claramente establecido la diferencia entre ambas obras de Dios, preguntábamos: ¿cuál es la esencia del problema del hombre como pecador? ¿Cuál es el problema del hombre como pecador? ¿Por qué el hombre no puede pararse delante de la presencia de Dios? Porque el hombre tiene básicamente dos problemas.
Por un lado, tiene un mal récord delante de Dios, y por el otro lado tiene un mal corazón. Un mal récord y un mal corazón. En otras palabras, Dios ha dado una ley que todos hemos transgredido, que todos hemos desobedecido. Y lo más grave de todo, amigo que estás aquí en esta mañana, es que todas las veces que tú has transgredido la ley, ha sido vista por Dios. Dice la Escritura que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que tenemos problemas con nuestro récord. Los niños han oído hablar mucho de récord porque se le habla de su récord de nota. ¿Qué es el récord de nota? Bueno, usted va al colegio y todos los meses le entregan sus cualificaciones o sus calificaciones. ¿Cuánto usted sacó durante el mes? Y cuando usted ve que en sus notas hay Fs o hay rojos, usted sabe que tiene un mal récord. Que en su récord de nota delante del colegio usted ha quedado corto. Bueno, nuestro problema es que delante del récord divino, delante de la ley de Dios, nos hemos quedado cortos delante de Él. Hemos hecho cosas que no debíamos hacer. Dejamos de hacer cosas que debíamos hacer. Tenemos un mal récord delante de Dios. Pero también tenemos problemas con el corazón. No solamente problemas con el récord, también tenemos problemas con el corazón. Nuestro corazón ha sido irreparablemente infectado por causa del pecado. Si sucediera, por ejemplo, que milagrosamente, eso no va a pasar, usted puede estar seguro, pero si sucediera que milagrosamente se extravía en el cielo nuestro récord, todos los pecados que hemos cometido, todas las veces que hemos transgredido la ley, todas las veces que hemos hecho cosas que no debíamos hacer, y se pierde el récord en el archivo celestial, aún así no podríamos entrar al cielo, porque tenemos un corazón malo. Tenemos un corazón que no está preparado para habitar en ese lugar de santidad y de pureza. Entonces, ¿cómo podía Dios resolver un problema tan grande? Bueno, el mal récord Dios lo trata con la justificación. Dios resuelve ese inmenso problema que tiene el hombre pecador, poniendo en el récord del pecador la justicia perfecta de Cristo cuando el pecador cree en Él. ¿Y cómo resolvió el problema del corazón? Y es aquí donde entra en escena la obra de la santificación. La justificación trata con nuestro récord. La santificación trata con nuestra depravación. La justificación trata con nuestra culpa. La santificación trata con nuestro corazón. La justificación nos provee una carta de herencia para entrar a la ciudadanía celestial, a la Nueva Jerusalén. La santificación nos prepara para poder habitar en un barrio tan santo, para poder habitar en un lugar tan puro. Así que somos salvos cuando somos justificados por medio de la fe, pero todo el que es justificado es también santificado. Si una persona no muestra en su vida el fruto de haber sido santificado, es porque no ha sido justificado, y por eso el autor de los Hebreos advierte tan tajantemente: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué es la santificación? En la pregunta 35 del Catecismo Menor de Westminster dice: santificación es una obra de la libre gracia de Dios, por medio de la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir piadosamente. Eso es la santificación. Por medio de esta obra de gracia, los creyentes somos capacitados para vencer el pecado y para ser conformados cada vez más a la imagen original en la que fuimos creados, la imagen de Dios. Es Dios quien santifica, pero Dios hace esa obra a través de ciertos medios que Él ha instituido para que el creyente pueda crecer en santidad. Si un creyente quiere crecer en santidad, debe hacer uso de esos medios que Dios ha instituido en una forma responsable y en una forma fiel. Esos medios pueden ser divididos en corporativos e individuales. ¿Cuáles son los medios corporativos de santificación? Ya estudiamos eso en varios sermones anteriores. Son aquellos medios que fluyen en el contexto de nuestra relación con la iglesia de Dios.
cuando somos miembros de una iglesia local, cuando asistimos fielmente a todos y cada uno de los cultos de esa iglesia, cuando nos sometemos de corazón a la supervisión pastoral, cuando somos amonestados por los hermanos, cuando somos alentados por los hermanos, todo eso contribuye a que nosotros crezcamos en santidad. Pero también tenemos los medios individuales de santificación. Son aquellos que fluyen en el contexto de nuestra relación solitaria con el Señor. El domingo pasado comenzamos a ver esos medios individuales. En la mañana vimos la importancia que tiene la lectura cuidadosa y reflexiva de la palabra de Dios para poder crecer en santidad. En la tarde vimos la importancia que tiene la oración secreta en la santificación del creyente. Hoy veremos el tercero de esos medios individuales de santificación, el cual podemos llamar sumisión de corazón a la disciplina de Dios. Y por supuesto, siempre que se habla de la disciplina de Dios, hay un texto clave en el Nuevo Testamento que me imagino que en la mente de muchos ya deben saber cuál es. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 es el texto que vamos a estudiar en esta mañana. Vamos a leer los versículos 1 al 13 para que podamos tomar el contexto, aunque en realidad estudiaremos los versículos 5 al 13. Hebreos capítulo 12. Versículos 1 al 13. Dice el apóstol aquí: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios en las alturas. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esa frase es importante y van a ver luego por qué. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y lo peor de todo es que habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Para tratar este asunto de la disciplina de Dios, no de la disciplina eclesiástica, ni de la disciplina personal que debe tener el creyente en leer la palabra, en orar, sino la disciplina de Dios. Cuando Dios providencialmente permite aflicciones en nuestra vida como parte de su entrenamiento en nuestra piedad. Para responder la pregunta ¿qué relación tiene la disciplina con la santificación?, vamos a responder 5 preguntas a la luz de este pasaje que nos van a llevar por todo lo largo de este texto. Primera pregunta: ¿cuál es la meta de la disciplina de Dios? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito que tiene Dios en disciplinarnos? Nuestro texto no deja lugar a dudas al respecto. Lo primero que establece el autor de Hebreos es el hecho de que Dios disciplina a sus hijos precisamente porque nosotros somos sus hijos. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, entonces no sois hijos, sois bastardos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres que nos disciplinaban. Todo el tiempo el autor de Hebreos está tratando el tema de la disciplina en el contexto de que nosotros los creyentes somos
hijos de Dios. En la mente de este autor, oigan bien padres y oigan bien niños, en la mente de este autor es inconcebible que haya un padre que ame realmente a sus hijos y que no los discipline. En la mente de este autor eso no puede ser posible. Si hay un padre que realmente ama a su hijo, es imposible que ese padre no lo discipline. ¿Y cuál es el propósito de la disciplina paterna? ¿Por qué los padres a veces tenemos que tomar a nuestros hijos, llevarlos a una habitación, tomar una correa y darle por esa parte que el Señor ha preparado precisamente para eso? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de la disciplina paterna? Bueno, la disciplina paterna es ejecutada para que nosotros podamos ayudar a nuestros hijos a vencer la maldad natural que hay en ellos y a desarrollar las cosas buenas que deben salir de ellos. Dice el autor de Proverbios, la necedad, es decir, esa tendencia al pecado, está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la alejará de él. Amigo que estás aquí en esta mañana, los psicólogos modernos dicen una cosa, la Biblia dice otra muy diferente. Los psicólogos modernos dicen que debemos tomar al niño y hablarle. La Biblia dice que debemos pegarle, no para destruirlo, sino para que la necedad que está ligada al corazón del muchacho se aleje de él. Y solo la vara de la corrección puede alejar la necedad de un muchacho. Bueno, de igual modo, hermanos, Dios nos disciplina con el propósito de que podamos crecer en santidad. Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero es decir, Dios nuestro Padre, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Ven la meta de Dios allí? Para que participemos de su santidad, es que Dios disciplina a sus hijos. Más abajo dice en el versículo 11 que al principio es cierto que la disciplina no parece ser causa de gozo, pero después que hemos sido ejercitados en la disciplina aparece el fruto apacible de justicia. ¿Y qué es el fruto apacible de justicia? Una vida de piedad y santidad. Esa es la meta de la disciplina de Dios, hacernos más santos, más piadosos, más semejantes a Él. Hermanos, todavía en nuestros corazones hay mucho apego al mundo que debe ser mortificado. Todavía en nuestros corazones hay muchas corrupciones que deben ser descubiertas. Todavía en nuestros corazones hay muchas virtudes cristianas que son partes características de la nueva vida en Cristo que deben ser desarrolladas. Y es la disciplina de Dios el mejor medio, el más eficaz para lograr eso. Cuando tenemos la pérdida de un ser querido o la pérdida de algo material que amamos y que tenemos en mucha estima, ¿cómo se va despegando nuestro corazón de este mundo? En medio de la aflicción. En medio de la aflicción. ¿Cuántos pecados son descubiertos en nuestros corazones en medio de la aflicción? Maldades que nunca habíamos visto antes hasta que nos vemos en el horno de la prueba. ¿Y cuánto tenemos que poner a ejercer la fe cuando estamos en medio de la aflicción? Y eso desarrolla las características y virtudes propias de la vida cristiana. Entonces, hermanos, ¿cuál es la meta de la disciplina? Que podamos crecer en santidad. Segunda pregunta. ¿Y cuál es la forma en que Dios disciplina a sus hijos? ¿Cuál es la forma en que Dios disciplina a sus hijos? Bueno, en el caso específico de estos creyentes a quienes fue dirigida esta carta a los hebreos, Dios los estaba disciplinando, oigan bien esto, porque no siempre se tiene muy claro. Dios los estaba disciplinando, permitiendo que experimentasen una oposición inusual de parte de aquellos que odiaban el Evangelio. Cuando el autor de Hebreos habla aquí de no menosprecies la disciplina del Señor, el autor de Hebreos no estaba hablando de enfermedades físicas. El autor de Hebreos no estaba hablando de problemas económicos específicamente. El autor de Hebreos estaba hablando de oposición. Vean Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 34. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos,
Por una parte, ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuisteis hechos espectáculos. Y por otra parte, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hermanos, ese es el contexto de Hebreos 12. Ese es el contexto de Hebreos 12. El Señor estaba permitiendo esas aflicciones por parte de los impíos como un medio para purificar a su iglesia. Y ahí las palabras de Hebreos 12, 3 y 4. Dice, ustedes están sufriendo oposición, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ustedes están recibiendo oposición, están recibiendo persecución, pero no se preocupen, todavía no habéis llegado a derramar sangre combatiendo contra el pecado. Hermanos, es importante que entendamos que esa es una de las formas a través de las cuales Dios disciplina a su pueblo, permitiendo que ciertas aflicciones lleguen a nuestra vida por parte de aquellos que se oponen al Evangelio. Esa oposición no tiene que ser necesariamente a niveles extremos, como llegar a ser golpeados, llegados a ser encarcelados o ejecutados en una hoguera, no necesariamente. A veces esa aflicción o esa oposición viene a nuestra vida cuando hermanas casadas con esposos inconversos tienen que sufrir la ironía de sus maridos, cuando amigos nuestros nos dan la espalda, cuando crean alrededor de nosotros mentiras que afectan nuestro testimonio. Bueno, todo eso son aflicciones, persecuciones que Dios permite en nuestra vida para que nosotros podamos crecer en santidad. El salmista David entendió eso perfectamente. En el Salmo 119 habla mucho acerca de esto. Me voy a limitar a leer solamente 2 pasajes del Salmo 119. Pero noten cómo el salmista David entendía que esas aflicciones y oposiciones eran parte de los medios que Dios habría de utilizar para que David creciera en santidad. En el Salmo 119, versículos 65 al 72, dice David, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. El salmista está diciendo aquí, habían ciertas áreas de mi vida que no estaban caminando bien, pero tú descendiste con tu vara disciplinaria y ahora yo ando en tu palabra. Esas áreas fueron corregidas, yo fui humillado, ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Ahora bien, ¿cómo fue David humillado? Dice él ahora, contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿En qué contexto está hablando David? De la vara disciplinaria de Dios, en el contexto de oposición de los enemigos del rey. Él está diciendo allí, estas personas forjaron mentira contra mí, y qué bueno me es haber sido humillado. ¡Qué bueno! Eso ha sido beneficioso para mi alma, porque ahora he aprendido tus estatutos. Y en el otro párrafo, dice David en el Salmo 119, versículo 75, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. David está diciendo, Señor, tú me afligiste. Pero ¿cómo afligió Dios a David? Versículo 78. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Él está diciendo, Señor, me afligiste, permitiendo que los soberbios me calumniaran. Y eso ha sido una bendición para mi vida. Yo he crecido en santidad. Así que una forma a través de la cual Dios disciplina a sus hijos es permitiendo oposición de parte de aquellos que odian el Evangelio. Segundo, otra forma que Dios disciplina a sus hijos
para que éstos crezcan en santidad es a través de enfermedades y aflicciones físicas. Y hay dos textos claves en el Nuevo Testamento que nos enseñan esto. Primero a los Corintios capítulo 11, es uno de ellos, versículos 29 al 32. Primero a los Corintios 11, versículos 29 al 32. Estos hermanos de Corinto estaban participando de la cena del Señor en una forma inadecuada, y Dios permitió que llegasen enfermedades a la vida de ellos para corregirles en sus pecados. Dice en el versículo 29, capítulo 11, versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Hay momentos en que Dios envía enfermedades, aflicciones físicas a la vida de un creyente como medio de santificación, para corregirle por causa de algún pecado en el cual ese creyente está incurriendo. Pero cuidado, cuidado. No siempre que Dios envíe enfermedades a la vida del creyente es porque el creyente está cometiendo algún pecado. Pero lo que sí podemos decir sin lugar a discusión es que cuando Dios permite enfermedades y aflicciones físicas en la vida de un creyente es para su santificación. Segundo texto, segunda a los Corintios capítulo 12. Segunda a los Corintios capítulo 12. Versículos 7 al 10, aquí tenemos un caso de un hombre que había sido afligido físicamente, no por causa de un pecado que había cometido. Es el apóstol Pablo. Dice él allí, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Muchos creyentes se preguntan cuál es esta aflicción específica. Algunos opinan que luego que el Señor se encontró con Pablo camino a Damasco, el apóstol Pablo quedó con problemas serios en su visión. Pero la realidad es que nosotros no sabemos exactamente a qué se refiere Pablo aquí, pero había una aflicción en su carne. Y dice él, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Noten, hermanos, que en este caso, la aflicción no había venido por causa de un pecado que había sido cometido. La aflicción había venido a la vida de Pablo como un medio previsor para no caer en un pecado futuro. Pablo dice aquí, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, para que no me enaltezca sobremanera. Dios vio que Pablo corría un peligro por la cantidad de bendiciones que había recibido en su ministerio. Y Dios, como un medio previsor, como una medicina preventiva, envió esa aflicción en la vida de Pablo para que Pablo no llegase a pecar en el futuro. Y para poder fortalecer la fe de Pablo, Pablo dice, ahora que soy débil es que soy fuerte. Esta enfermedad ha venido a mi vida para mi santificación. Esta enfermedad, esta aflicción física ha venido a mi vida para desarrollar las virtudes de la nueva vida en Cristo. Por ello Pablo se gozaba en la disciplina. Así como el proceso de crianza a nuestros hijos incluye no solo el castigarlos cuando hacen algo malo, sino también el prevenir problemas futuros, así también la disciplina de Dios. Y padres, nosotros debemos imitar a Dios en la paternidad. Debemos conocer bien a nuestros hijos, ver las áreas débiles en que ellos van a tener problemas en el futuro, notar que tal vez nuestros hijos tienen ciertos problemas con el hablar, o que nuestros hijos tienen problemas con el dominio propio, y comenzar a trabajar en ellos desde ahora. Desde ahora, para que cuando crezcan, ellos hayan sido entrenados en el temor a Dios y en la piedad. Del mismo modo, Dios hace eso con nosotros como Padre que es. Los corintios fueron disciplinados por un pecado que habían cometido. Pablo fue disciplinado para prevenirle un problema futuro.
Vemos entonces que Dios disciplina a sus hijos para que éstos crezcan en santidad, básicamente de dos maneras: permitiendo oposición de parte de los enemigos del Evangelio, permitiendo aflicciones, enviando enfermedades y aflicciones físicas. Podemos mencionar otras formas, pero en cierto modo estas dos cosas resumen todo lo que enseña la palabra de Dios respecto a esto. Tercera pregunta: ¿cuál debe ser nuestra actitud ante la disciplina de Dios? Cuando Dios baja con su vara aflictiva sobre nuestra vida, ¿cuál debe ser nuestra actitud? El texto de Hebreos 12 nos da la respuesta. Debemos responder de una manera opuesta a como naturalmente reaccionamos ante la disciplina. Versículo 5. ¿Cuál es la forma en que naturalmente reaccionamos cuando Dios baja con su vara aflictiva? Hijo mío, no menosprecies, literalmente no tengas en poco, no pienses que no tiene valor la disciplina de Dios, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Cuáles son las dos tendencias naturales del hombre, aún del creyente, cuando está sometido a la disciplina de Dios? Por un lado, tiende a ver la disciplina como algo que no tiene mucho valor. Y en segundo lugar, tiende a desmayar en medio de la aflicción. Cuando el creyente ve la aflicción y no le ve ninguna razón de ser, y dice: solo a mí me pasan estas cosas, yo no entiendo por qué Dios permite tantos problemas en mi vida, entonces va a desmayar en medio del problema. Y el autor del epístola a los Hebreos cita aquí Proverbios 3, y es interesante notar cómo él introduce la cita. Versículo 5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación. Se han olvidado de ello. Es como si el autor estuviese diciendo: seguramente no desmayaríais en medio de la aflicción si comprendieran y recordaran a tiempo lo que Dios dice en su palabra acerca de las aflicciones. Dios es soberano y Él controla todas las cosas para nuestro bien. Aún las aflicciones son parte del entrenamiento de Dios para nuestra vida de santidad. ¿Ustedes ven, hermanos, la cantidad de problemas que nos acarreamos por nuestra mala memoria espiritual? ¿Cuántos problemas nos acarreamos por nuestra mala memoria? Cuando más necesitamos recordar una verdad, es precisamente cuanto más tendemos a olvidarla. Creemos que Dios es soberano. Sí, lo creemos. Creemos que Él gobierna soberanamente su creación. Creemos que aunque Dios no es autor de pecado, sin embargo ni aún el pecado está fuera de su control, de modo que el pecado de otros no nos puede tocar a menos que Él no lo permita. Creemos eso, sí, lo creemos. Pero entonces llega el momento en que tenemos que enfrentar el desprecio, la burla, el maltrato de algunos inconversos. Si actuáramos conforme a lo que nosotros decimos creer, veríamos en todo esto la mano providencial de Dios actuando para nuestro bien. Sin embargo, muchas veces no es así, sino todo lo contrario. Olvidamos la verdad. ¿Y saben cómo reaccionamos? Como hombres naturales. Reaccionamos como hombres que no conocen a Dios. Como si Dios no existiera, como si este mundo fuera una máquina loca, como si fuéramos víctimas del azar y del destino. Hermanos, así reaccionan los impíos, no las personas que conocen a Dios. En vez de ver la aflicción como una disciplina necesaria para nuestro crecimiento en santidad, lo vemos como algo sin sentido, como algo sin valor, y terminamos desmayando en medio de la aflicción. ¿Cuál es la actitud correcta? Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos? Y el texto griego dice literalmente: ¿por qué mejor no nos sujetaremos al Padre de los Espíritus y viviremos? En vez de menospreciar la disciplina y deprimirnos en medio de la aflicción, más bien deberíamos mantener una actitud de sumisión ante la providencia de Dios, como la actitud del apóstol Pablo ante su aflicción personal. Ya vimos en 1 Corintios capítulo 2, él tenía un aguijón. Y que nadie piense que Pablo era masoquista. Me parece que Pablo gozaba con el sufrimiento. No, Pablo no gozaba el sufrimiento.
Pablo no disfrutaba el sufrimiento, y una prueba de eso es que él dice, ya van 3 veces que le he pedido al Señor que me lo quite. Pablo no era un masoquista, él era un hombre realista. Pero como Pablo creía firmemente en la soberanía de Dios, él sabía que si Dios le quitaba su enfermedad, era para su bien, y que si Dios le dejaba su enfermedad, también era para su bien. Y por eso dice él, ahora yo me gozo en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ya muchos deben estar pensando, es muy fácil predicar esto, pero qué difícil es vivirlo. Sobre todo cuando estamos en medio de la aflicción. La cuarta pregunta es precisamente, ¿y cómo podemos asumir la actitud correcta en medio de la disciplina? Esa es la actitud correcta. Pero ¿cómo podemos asumir una actitud semejante en medio de la disciplina? 3 cosas nos enseña nuestro texto. En primer lugar, hermanos, recuerda que eres hijo de Dios. Cuando estés en medio de la aflicción y la disciplina, recuerda que eres hijo de Dios. El autor de Hebreos recurre a este argumento vez tras vez. Versículo 5. Habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijos míos, no menosprecien la disciplina del Señor. Versículo 7. ¿Qué padre, qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Versículo 8. Si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Por tanto, en todos los tratos de Dios para con nosotros, Él está actuando como Padre, no como juez. Hermanos, recuerden esto. En todos los tratos de Dios para con nosotros, Él está tratándonos como Padre, no como juez. Cuando un padre, un papá terrenal, disciplina a su hijo, no lo hace porque lo odia, sino precisamente porque lo ama. Ni siquiera estamos haciendo justicia. ¿Por qué le pegaste a tu hijo? Porque había que hacer justicia. No, no es porque había que hacer justicia, es porque estamos entrenando a nuestros hijos para que sean temerosos de Dios. Por eso los padres castigan a sus hijos. Hermanos, la vara justiciera de Dios no puede caer sobre la espalda de ninguno de sus hijos. ¿Saben por qué? Porque esa vara justiciera ya cayó sobre nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y por eso no puede caer sobre nosotros. Él recibió por nosotros todo el juicio de Dios por nuestros pecados. De modo que la Escritura dice, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero cuántos problemas estaban acarreando estos hermanos hebreos por olvidar eso. Olvidaban que Dios en su trato para con ellos era un trato de padre a hijo. Si en este momento estás bajo la vara disciplinaria de Dios, hermano, debes darle gracias a Dios por ello. ¿Sabes por qué? Porque eso quiere decir que tú no eres un bastardo. Eso quiere decir que tú no eres un hijo ilegítimo. Eso quiere decir que tú eres un hijo de Dios, porque Dios, al que ama, disciplina y corrige todo aquel que tiene por hijo. Y aquí quisiera citar a Octavius Winslow en su libro Declinación personal y avivamiento de la religión en el alma. Dice él, ningún hombre se dirige a un pozo seco para sacar agua de él, ¿verdad que no? Ningún hombre que esté en su sano juicio se dirige a un pozo seco para sacar agua de él. Ningún hombre se dirige a un banco en el cual no ha hecho depósito previo para sacar dinero de allí. Cuando Dios, el labrador espiritual de la iglesia, viene a su jardín y camina entre los árboles de justicia y soberanamente marca uno aquí y otro allá para disciplinarlo, para podarlo, ¿a cuáles selecciona él para ese bendito propósito si no es a los árboles que él mismo ha plantado? ¿Cuáles árboles selecciona Dios para podarlo? Los árboles que Él plantó, los árboles por los cuales Él está preocupado. Por eso dice Cristo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, pero el que lleva fruto lo podará para que lleve más fruto. Dios no anda podando por ahí árboles de jardines ajenos.
Así que si Dios ha cogido su navaja de aflicción y está podándote, dale gracias a Dios por ello. Eso quiere decir que tú no eres un bastardo, sino su hijo. Segundo, recuerda que el amor de Dios lo mueve a disciplinarlo. Recuerda que es el amor de Dios lo que lo mueve a disciplinarnos. Versículo 6, porque el Señor al que ama. Hermanos, oye bien, el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No hay un hijo de Dios que sea hijo legítimo a quien el Señor no discipline y azote de vez en cuando. ¿Saben una cosa, hermanos? La disciplina es una de las más latentes manifestaciones de amor de un padre para con su hijo. Dice el autor de Proverbios, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, odia, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde temprano. Padres, voy a decir esto con toda la solemnidad que se puede decir, porque aquí hay muchos padres que tienen niños pequeños. El padre que no disciplina a su hijo no lo ama. La Escritura dice eso. El padre que no disciplina a su hijo es porque realmente no lo ama. Es un padre tan egoísta que prefiere evitar ese desagradable momento a una costa de que su hijo sea mañana un rebelde insensato que menosprecie y no se pueda someter a ningún tipo de autoridad. Por eso dice el autor de Proverbios, el que no corrige a su hijo y no lo azota y no le pega cuando tiene que pegarle, ese padre aborrece a su hijo. Ese padre es un irresponsable. Y niños que me escuchan, si tienen padres que los disciplinan, deben darle gracias a Dios por ello. Porque eso quiere decir que ellos les aman de tal modo que prefieren pasar por el mal rato de pegarles una pena. Porque ellos saben que algún día entenderán la razón y verán en sus vidas el fruto de haber sido disciplinados desde pequeños. Ustedes verán algún día eso, niños, y denle gracias al Señor si sus padres son de aquellos que usan la correa no solamente para sujetarse los pantalones. Denle gracias al Señor por ello. Y padres que están aquí, imiten a Dios en su paternidad. El Señor no concibe tener un hijo a que Él no le pegue. Él no lo concibe eso y usted tampoco puede concebirlo. Ese es el argumento que usa el autor aquí. Dios es nuestro Padre. Él nos ama con amor eterno y Él desea hacernos semejantes a su Hijo. Y es su amor por nosotros el que mueve a Dios a disciplinarnos. Recuerda esto y no desmayarás en medio de la aflicción. Tercero, recuerda los beneficios que obtendremos si nos sometemos correctamente a la disciplina de Dios. Recuerda los beneficios que obtendremos si nos sometemos correctamente a la disciplina de Dios. Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero a este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando Job se encontraba bajo la vara disciplinaria de Dios, ¿qué dice la Escritura? Que él no atribuyó a Dios despropósito alguno. Él dijo, Dios tiene que tener algún propósito. Hermanos, todo creyente ha entrado en pacto con Dios. Todo creyente. Y los términos de ese pacto han sido claramente establecidos en su palabra. Jeremías, capítulo 32. Los términos del pacto han sido establecidos claramente por Dios en la Escritura. Si tú eres creyente, tú has entrado en pacto con Dios. Y Dios cumple su parte del pacto. Esta noche vamos a ver un poco de la parte nuestra en el pacto. Pero Dios iba a cumplir la suya. ¿Y sabe lo que dice Dios acerca de ese pacto? Versículo 40 de Jeremías 32. Haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien.
Eso dice Dios. Yo no me volveré atrás en ningún momento de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Esa es la parte del pacto, y Dios no viola su pacto porque Él es fiel. Dice Él, en mi trato para con aquellos que han entrado en pacto conmigo, mi trato con ellos siempre es para hacerles bien, no importa lo que sea. Por eso dice Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, todas las cosas. ¿Y cuál es el bien? ¿Que tengamos una casa bonita? ¿Que nunca padezcamos hambre ni necesidad? ¿Que tengamos un buen carro? ¿Cuál es el bien del que habla Romanos 8:28? Dice en el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el bien. Ese es el bien, hermano. Dios quiere que tú seas igual a Jesucristo. Y como hay muchas imperfecciones en ti, Dios baja con su martillo y con su cincel y comienza a cortarte pedazos de ti, pedazos de ti. Y se aleja y te mira y dice, todavía no se parece mucho a Cristo, y vuelve otra vez. Dios ha hecho un pacto con el creyente. Y Dios se ha comprometido en ese pacto a que todos sus tratos para contigo es para tu bien. Recuerda eso y no desmayarás en medio de la disciplina de Dios. Quinta pregunta y última. ¿Y cuál será el resultado de la disciplina dependiendo de nuestra reacción ante ella? Versículos, Hebreos 2 otra vez, versículos 12 y 13. Hebreos 12, versículos 12 y 13, dice el autor, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Cuál es la figura que el autor de Hebreos utiliza al principio de este capítulo? La figura de una carrera. Y él vuelve otra vez a la misma figura de la carrera, porque algunos dentro del grupo de creyentes de los hebreos se estaban sintiendo desalentados, ya no tenían mucho deseo de seguir luchando. Ellos no veían ningún propósito en la aflicción. Ellos la estaban menospreciando y por consecuencia se estaban deprimiendo. Estaban desalentándose. El autor es muy realista cuando trata el tema. Noten que en el versículo 11 él dice, es verdad que al presente la disciplina no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y él no espera que sea diferente, hermanos. Oiga bien, él no espera que sea diferente. Aquí no estamos diciendo que un hermano debe decir, ¡wow! Me están dando pela día, mañana, noche. No. Dios no está esperando esa reacción de parte nuestra. Dice, es verdad, la disciplina al presente no parece ser causa de gozo, no, sino de tristeza. Y Él no espera que sea diferente, pero hermano, aún en medio de la tristeza, podemos recordar que somos hijos de Dios, podemos recordar que es su amor la que nos mueve a disciplinarnos, podemos recordar los beneficios que obtendremos después de la aflicción, para que participemos de su santidad. Y cuando recordamos estas cosas, ¿saben qué? Lo más raro del mundo, podemos experimentar gozo en medio de la tristeza. Yo nunca he oído de una madre que esté en la sala de parto muerta de risa. Nunca lo he oído. A menos que no sea por nervios. Toda mujer que está en una sala de parto a punto de parir, ella siente el dolor de las contracciones, el dolor del niño pasando por ese conducto para parir y para nacer. Pero ¿saben una cosa? Y toda madre que ame a su hijo ha experimentado eso. En medio del dolor ella tiene gozo, porque ella sabe que ese dolor a la larga le dará la bendición de un niño. Pues de la misma manera, todo creyente puede estar triste en medio de la aflicción, pero con gozo. Con gozo, sabiendo que es para que participemos de su santidad. En otras palabras, una reacción incorrecta ante la disciplina de Dios nos llevará a paralizarnos, a no querer seguir luchando, a no perseverar en el cumplimiento de nuestros deberes. Noten lo que dice el versículo 3 del capítulo 12.
Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuántos creyentes en medio de la aflicción de Dios dicen, yo no aguanto más? Yo no aguanto más. Y ahora el autor dice, no. Levantad las manos caídas. Levantad las rodillas paralizadas y en vez de paralizarse por el miedo, haced sendas derechas para vuestros pies. Ese es el resultado de reaccionar correctamente ante la disciplina de Dios. Conclusión, debemos hacer 2 advertencias necesarias cuando se trata de este asunto de la disciplina. Primero, hermano, cuidado con juzgar la disciplina de Dios en otros. Cuidado con juzgar la disciplina de Dios en otros. Los creyentes somos muy dados a eso. Ahí está. Hizo esto, ¡pam! Tú no sabes. Cuidado con juzgar la disciplina de Dios en otro. Nosotros no sabemos por qué Dios permite algunas cosas en la vida de alguno de sus hijos. A veces ni nosotros mismos lo sabemos. Y resulta sumamente peligroso especular en ese sentido. Los amigos de Job cometieron ese error. Dios bajó con la disciplina sobre la vida de Job. ¿Para qué? Para que Job tuviera un conocimiento más íntimo de Dios. Y ahí llegaron sus 3 amigos. Examínate, Job. ¿Algún pecado oculto tienes tú por ahí? Y Job, no, señores. No, Dios no me ha disciplinado por causa de pecado. Y los amigos volvían e insistían en el mismo punto. Hermanos, cuidado con estar juzgando la disciplina de Dios en otros. Y segundo, cuidado con ver la disciplina de Dios únicamente como castigo por el pecado. Cuidado con ver la disciplina de Dios únicamente como castigo por el pecado. Como vimos en el caso de Pablo, Dios permite muchas veces aflicciones en nuestras vidas para ayudarnos a desarrollar algunas de las virtudes de la vida cristiana o simplemente para prevenirnos de un pecado futuro. Recuerda, hermano, que Dios te eligió en la eternidad con el propósito de hacerte semejante a su Hijo Jesucristo. Y eso es una gran muestra de amor, porque no existe un propósito más grande que ese. Pero no podemos avanzar hacia esa meta. No podemos avanzar hacia esa meta hasta que no aprendamos a someternos de corazón a la vara disciplinaria de Dios. Y por favor, hermanos, no esperemos llegar a nuestra morada eterna cuando ya no andemos por fe sino por vista para darle gracias a Dios por las aflicciones. Nosotros podemos comenzar a hacerlo desde ahora con los ojos de la fe. Señor, te damos las gracias realmente. ¿Por qué? Porque tus aflicciones son parte de tu trato paternal para con nosotros. Hay muchas cosas que yo no entiendo, muchas cosas que escapan a mi comprensión, pero Dios al que ama disciplina. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que participemos de su santidad. Y si algo tiene Dios, es que Él es perseverante. Es perseverante hasta que participemos de su santidad. Vamos a orar. Queremos, oh Señor, por los ojos de la fe, darte gracias por cada una de las veces que tu vara disciplinaria ha descendido sobre nuestras vidas desde el momento en que entramos en pacto contigo. Te damos las gracias, oh Señor, aunque muchas veces no entendemos tus propósitos, escapan a nuestra mente finita. Pero conocemos lo que dice tu palabra. Conocemos que tú eres un Dios soberano, que puedes hacer que todas las cosas, aun las más terribles y pecaminosas, obren para nuestro bien. Así que gracias, oh Señor, por permitirnos entender estas cosas. Y prepáranos en la tarde para que podamos volver al último culto de este año, con un corazón anhelante, preparado, abierto, para seguir escuchando palabra tuya, por el poder de tu Santo Espíritu y en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén.